Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. Nuestro país cuenta con un sinfín de leyendas y misterios. Desde la época prehispánica hasta nuestros días, los hechos sorprendentes y que desafían a toda explicación están a la orden del día. En antiguas casas, haciendas, edificios o lugares que presenciaron algún hecho histórico, se han reportado cosas extrañas. Recientemente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante la pregunta expresa de que si había fantasmas en Palacio Nacional, afirmó que las buenas vibras, los buenos espíritus, entre ellos el de Madero, Juárez y Lázaro Cárdenas, estaban entre sus paredes. Esto lo afirmó, claro, a manera de broma. Pero, ¿en verdad lo hizo así? Alguno de ustedes, en sus comentarios, me preguntó si sabía algo al respecto. Y bueno, estamos aquí para servir, por lo que hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que YOLO Camotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy los fantasmas de Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec, los huéspedes del pasado en el presente. Palacio Nacional es el lugar donde históricamente la mayoría de los mandatarios de la Nueva España y después del México independiente han despachado asuntos oficiales, así como también fue su lugar de residencia personal. Una importante parte de la historia de México se forjó ahí. Visitas oficiales, tratados, alegrías, esperanzas, así como tragedias y muchas traiciones han tenido lugar entre sus paredes. En un video próximo les hablaré más a detalle de la historia y los pormenores de este recinto. Hoy deseo centrarme sobre la pregunta expresa de uno de ustedes, que me solicitó aclarar si es verdad o no que en Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec, así como sus alrededores, se han presentado fenómenos inexplicables, tales como fantasmas o alguna clase de aparición. Oficialmente se dice que no. Incluso el personal que ahí labora se les invita a no hablar mucho sobre ello, en especial militares que prestan su servicio en este recinto. Esto se debe a que no se desea dar una imagen al mundo entero, quizá errónea, donde se pudiera asociar a Palacio Nacional como un lugar encantado e incluso maldito para algunas personas. Pero, como es de esperarse, un lugar que ha concentrado prácticamente el protagonismo de toda una nación, con sus altas y bajas, presentará eventos que no tienen explicación. Se dice que en las noches, quien camina por las inmediaciones de Palacio Nacional a veces se encuentra con una muy bella dama, de finos ropajes como fuera de época, que no es de extrañar, dado el ambiente cultural de la capital del país, y donde esta dama entabla una interesante conversación con quienes se topan con ella, acompañando a quienes caminan solos. Pero antes de salir del primer cuadro del centro histórico, repentinamente desaparece. A través de muchas décadas, incluso desde principios del siglo XX, ya se reportaba esta aparición, pero solo alrededor de Palacio Nacional. También existen testimonios de trabajadores de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, así como de los vestigios arqueológicos del Templo Mayor e incluso del propio Palacio Nacional, quienes afirman que en alguna ocasión haber visto lo que parecería ser guerreros mexicas, deambulando por estos sitios y con un rostro duro, pero a la vez con desconcierto, como si no supieran dónde están. Esto tan solo para desaparecer en un instante. Existe también un testimonio de la época virreinal sobre un soldado que resguardaba las puertas de palacio y que al quedarse dormido y abrir los ojos, despertó ya no en la capital novohispana, sino en las Filipinas. Un relato del cual ya les he hablado en una cápsula pasada, el cual aparece el enlace ahora en sus pantallas para quien desee ver y escuchar esta historia. Específicamente en Palacio Nacional, además del guerrero mexica, sí se han presentado esta clase de fenómenos. En ocasiones se escuchan voces de tumulto y peleas, pero en lugares donde no hay nadie. Existe evidencia fotográfica y de video que sin proponérselo han captado figuras de hombres, niñas e incluso personajes con ropajes, al parecer, de órdenes religiosas. Pero quizá una de las apariciones más significativas sería, efectivamente, la que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en tono de broma o no, lo mencionó. Se ha visto la figura de Juárez deambular por sus pasillos o incluso se escucha su voz en el sitio donde estuvo su recámara, pues recordemos que él vivió, murió e incluso fue velado en este lugar. En sus aposentos se exhibe una muñeca, la cual algunos dicen que está poseída, pues la han visto, según ellos, moverse por sí sola.
Los guardias del lugar afirman también que por todo el palacio se observan en ocasiones pequeñas esferas luminosas recorrer el lugar. En este lugar también, donde Madero estuvo prisionero, se escuchan voces y se mueven objetos sin razón aparente. Las cámaras de seguridad de este recinto también han captado a una pequeña niña, de cabello castaño y piel color clara, con ropas del siglo XIX, correr por los pasillos del palacio. Algunos creen que quizá pudiera ser una de las hijas de Benito Juárez, la cual falleció en Palacio Nacional al caer de uno de los balcones. En el jardín botánico también se han presentado fenómenos inexplicables, donde de repente, para sorpresa de todos, aparecen personas de la nada, con ropas fuera de época y tan solo para desaparecer momentos después, y en especial una niña. Pero Palacio Nacional no es el único recinto oficial donde se han dado esta clase de fenómenos. Otra sede que también fue oficial y que fue la residencia de los primeros mandatarios mexicanos por mucho tiempo es el Castillo de Chapultepec. Ubicado en la cima de un cerro, este sitio también encierra misterios y leyendas que se tejieron desde su construcción. En él murieron una gran cantidad de jóvenes cadetes del colegio militar, prácticamente niños, al defender la soberanía nacional cuando México sufrió la invasión de los Estados Unidos, mientras que el ejército regular al mando del héroe nacional Juan Álvarez no intervino porque según eso el terreno era malo. Además, el castillo fue morada hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas de todos los mandatarios mexicanos, entre ellos los emperadores Maximiliano y Carlota. Quienes laboran en este lugar aseguran haber visto al fantasma de la emperatriz Carlota, a la cual se le ve apurada, al parecer, buscando a su esposo. También se dan otros fenómenos. Se escuchan pasos firmes y fuertes en los pasillos y en las salas donde prácticamente no hay nadie. Se escuchan cadenas que se arrastran. Las puertas se abren por sí solas, aun cuando éstas están bajo llave. E incluso se escucha al piano que perteneció a la emperatriz Carlota tocarse solo. Otros testigos afirman haber visto a jóvenes cadetes vistiendo antiguos uniformes que parecerían de otra época, montando guardia y alertas como si esperaran algo. Dentro de la carroza imperial que perteneció a los emperadores y que se exhibe en este sitio, se ha visto dentro de ella lo que parecería ser la figura del emperador Maximiliano. Tampoco es inusual que huela pólvora, aunque aparentemente sin un lugar exacto de origen. También, al igual que Palacio Nacional, hay quienes juran haber visto la figura de Benito Juárez caminar por sus pasillos, incluso la de Porfirio Díaz. Sobre este último, los custodios nocturnos del lugar afirman que el que fuera el elevador privado del presidente Díaz, que por cierto fue el primer elevador en el país, en ocasiones se activa solo, así como dicen haber visto lo que pareciera ser la figura del presidente Díaz bajando por las escaleras que están junto al mismo. Y aunque el presidente Díaz, la emperatriz Carlota y el propio Benito Juárez no murieron ahí, el castillo fue un lugar muy querido para ellos, en especial para el presidente Díaz y los emperadores Maximiliano y Carlota. La próxima vez que visites Palacio Nacional o el Castillo de Chapultepec, si ves algo fuera de lo común, no te asustes, quizá son solo algunos de sus antiguos residentes, dándote la bienvenida a su hogar. Hay quienes dicen que los muros hablan, pues se afirma que toda materia, al estar compuesta de energía, puede ser susceptible a la impresión de emociones, por lo que estos fantasmas quizás sean similares a proyecciones holográficas cuya naturaleza aún no comprendemos. Otros más afirman que quienes mueren, ya sea de manera repentina o traumática, no aceptan o no se han dado cuenta que ya no pertenecen a este mundo. Aún deambulan por los lugares donde vivieron, algunos viéndose a sí mismos aún en la época en la que convivieron, y otros más tan solo se sorprenden que la gente a su alrededor no parece verles o no quiere hablarles, salvo raras excepciones. En otras ocasiones se dice que la persona sí se da cuenta que ya no pertenece a este mundo, pero que decide quedarse por un tiempo más, ya sea para terminar algún asunto pendiente o incluso para dar consuelo a los dolientes de que todo está bien. Según mi propia experiencia, la mayoría de estas apariciones son reales. La materia y la conciencia no se destruyen, y estas manifestaciones no están ahí para espantarnos o hacernos sentir mal. En realidad, todas necesitan de nuestra ayuda, ya sea para guiarlas hacia la luz que las espera o enviarles amor incondicional. Hay quienes creen que ciertos lugares están malditos por las tragedias que sucedieron en estos sitios, o por las cosas que suceden a menudo ahí,
Pero en realidad, nada está maldito, pues todo forma parte de la misma tierra, la cual nos protege, cuida y da lo necesario para vivir. Quienes crean firmemente que un lugar es malo, no se decepcionarán, pues cosas malas le sucederán, pero no porque el lugar sea intrínsecamente malo, sino porque nuestros propios pensamientos así lo han determinado. Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec se podría decir que están encantados, y que una cantidad indeterminada de fantasmas recorren sus pasillos debido a los dramas que se sucedieron ahí. Y habrá quienes se asusten de ello. Pero si miramos con otros ojos, también estos sitios han sido recintos de los momentos más gloriosos de la historia nacional, de hechos heroicos, de historias de amor, de alegrías, de esperanza. Fue donde se tejió y aún se teje el destino de esta bendita nación. Lo bueno y lo grandioso que somos hoy en día, de alguna manera, también nació ahí. Quienes se encuentren con esta clase de fenómenos, no solo en estos dos lugares, sino en cualquier lugar, no deben temer, pues el miedo tan solo engendra más miedo. Nuestros corazones y mentes deben estar siempre en las más elevadas de nuestras intenciones, es decir, el morbo de ver fantasmas o querer presenciar esta clase de fenómenos tan solo por la emoción de hacerlo, por subir un video a alguna plataforma y tener un poco de fama, puede que no les traiga experiencias muy agradables y tan solo contribuyan a crear una imagen más negativa sobre esos sucesos. Quienes por el contrario no buscan estos fenómenos por morbo, ni por fama o dinero, sino por amor, por el sincero deseo de ayudar a quienes se manifiestan de alguna manera desde un mundo que poco podemos comprender, jamás deben tener nada que temer, pues no habrá demonio, no habrá ente maligno, no habrá encantamiento que les pueda tocar, pues les protege el escudo más poderoso, que son la pureza de sus corazones e intenciones. Fue esa pureza de corazón e intenciones la que le permitió al nazareno caminar sobre el agua, al centurión romano sanar a distancia a su sirviente, a Moisés sacar agua de las piedras o abrir los mares, a nuestros ancestros prehispánicos sanar enfermos cuando los colocaban en la cima de las pirámides. E incluso, una vez en la historia, la rotación de la Tierra se detuvo. Hoy, lo que llamamos milagros no son otra cosa que la consecuencia natural de quien vive y tiene valores superiores. Pues una medicina o un médico no curan, son solo una ayuda, pues es el paciente con sus intenciones más profundas, las que solo el alma conoce, si decide si sanará o no. Sé que sonará extraño, para algunos incluso arriesgado, pero la próxima vez que se encuentren frente a frente con uno de estos fenómenos, cierren sus ojos y en su mente abrácenlos con amor y cariño, pues ellos lo necesitan más que nosotros, sea quien sea y de la forma que sea, pues el amor siempre estará por encima de todo. Un ave, una flor o una manifestación que no podemos entender, todas tienen vida, y esa vida proviene del infinito, o de lo que llamamos Dios. Y si Dios es amor, quien ama, entonces tiene a Dios consigo mismo, la fuerza más poderosa que siempre existió y jamás existirá. Y si esa fuerza está contigo, entonces no hay nada, no hay nadie que jamás podrá dañarte.